Mis queridos hermanos, un placer saludarles una vez más a través de este medio. Esta semana fue muy interesante porque continuamos estudiando más lecciones del Gran Maestro. Y comenzaremos nuestro resumen o repaso con el texto bíblico que encontramos en el libro de Marcos, el capítulo 10 y el versículo 52, el cual dice: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Volvemos a la caída para el contexto del estudio de esta semana, principalmente porque necesitamos ver que hay dos filosofías de la educación que compiten entre sí, la de Dios y la del enemigo de las almas. La forma en que la serpiente sedujo a Eva es intrigante, porque saca provecho de nuestro deseo innato de conocimiento y comprensión. Y la serpiente afirma que Dios se lo está ocultando a Eva. Así que, en cierto sentido, el pecado de la caída es un deseo por recibir educación, pero mal dirigido, mal enfocado. Jesús viene para aclarar las cosas, para revelar a Dios como realmente es, como vimos en nuestro estudio de la semana pasada. En este estudio miramos la vida de Jesús, aunque esta vez solo tenemos un par de ejemplos del ministerio de enseñanza y curación de Jesús a través de Bartimeo y de la mujer cananea. Podemos sacar muchas conclusiones al examinar su vida en conjunto. Principalmente que Jesús se preocupó por ayudar a los demás y que cualquier proceso educativo fue diseñado para lograrlo, a diferencia de la educación de los líderes religiosos. Durante el estudio de la semana vimos que Jesús tuvo diferentes encuentros con los alumnos y fue Él quien fue al encuentro del alumno rebelde, enfocado en Adán y Eva, al encuentro del alumno desanimado, enfocado en Jacob, también al encuentro de los alumnos perdidos, que prácticamente somos cada uno de nosotros. También al encuentro del alumno despreciado, enfocado en la mujer cananea, y al encuentro de alumnos avanzados, enfocado en el estudio de Bartimeo. Vamos al encuentro del alumno rebelde. Dice la Biblia en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hasta el día de la caída, Adán y Eva se encontraban diariamente con el Maestro para aprender de él. Pero ahora se habían rebelado, desconfiaron de Dios y quisieron obtener por su cuenta un conocimiento superior. Pero el resultado no fue un estado de felicidad, sino de miedo. Temiendo el castigo, se escondieron de la presencia divina. Pero Jesús fue a su encuentro y los llamó. Sí, por supuesto debían ser castigados, pero tenían una nueva oportunidad. Existía un rescate por su pecado. El libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15, lo dice de una manera clara y lo hemos estudiado anteriormente, porque dice allí: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que vemos la promesa allí del Mesías prometido, valga la redundancia. El mismo Maestro pagaría por su rebelión, porque dice Romanos, el capítulo 5 y el versículo 17, pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Al analizar el capítulo 5 de Romanos, los versículos 15 al 19, vemos que Jesús, el Maestro divino, corrige y repara los desperfectos causados por la rebelión de sus alumnos.
Declara allí el apóstol Pablo que en Adán murieron muchos, pero en Jesucristo abundó la gracia. En Adán vino el juicio para condenación, pero en Jesús vino para justificación. En Adán reinó la muerte, en Jesús reinaremos en vida. En Adán vino la condenación, en Jesús vino la justificación de vida. En Adán muchos fueron constituidos pecadores, pero en Jesucristo muchos serán constituidos justos. El alumno desanimado. Dice la Biblia en Génesis, el capítulo 28 y el versículo 16, voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice allí: al despertar Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar, y yo no me había dado cuenta. Jacob tuvo tiempo suficiente para meditar en las terribles consecuencias de haberse dejado influenciar para engañar a su padre y provocar la ira de su hermano. Desanimado y solitario, se dirigía hacia un futuro incierto, pero Dios salió a su encuentro y le infundió el ánimo que necesitaba para mantenerlo firme durante los difíciles años que iba a pasar en el exilio. ¿Cuántas veces no nos hemos nosotros sentido desanimados por nuestros propios pecados? Al igual que hizo Jacob, Dios sale también a nuestro encuentro, nos asegura el perdón, nos fortalece y nos anima a seguir caminando de su mano. Es hermoso, mis hermanos, lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 42 y el versículo 16. Él dice allí: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas le haré y no los desampararé. Qué hermoso texto. Vamos a ver el encuentro del alumno perdido. Dice la Biblia en el capítulo 1 de Juan, el versículo 11, de la versión Dios habla hoy: vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. El Creador, el Divino Maestro, vino en rescate de todos nosotros que estábamos perdidos, y para hacerlo se hizo uno con nosotros. Dice Juan el capítulo 1 y el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la primera aparición pública de Jesús, Juan, como profeta, lo reconoció como el Cordero de Dios y también como el Hijo de Dios. Así se expresa en el libro de Juan, el capítulo 1 y los versículos 29 y el 34. Dice allí: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice el 34: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Todos los discípulos de Juan que habían escuchado sus palabras siguieron a Jesús. Cuando hablaron con él le llamaron Rabí, es decir, lo aceptaron como maestro. Juan, el capítulo 1, el versículo 37 al 38, dice allí: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. Jesús fue, sin lugar a duda, mis hermanos, y de acuerdo a la señora Elena G. de White, el maestro más grande que el mundo haya visto. Escribió ella en el libro The Signs of the Times, o Señales de los Tiempos, de 1886. ¿Qué acerca del alumno despreciado? Dice Mateo, el capítulo 15, el versículo 27, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús se retiró a predicar
entre los judíos que vivían en el territorio de Tiro y de Sidón, ciudades no judías fuera del territorio de Israel, en Fenicia. Allí se encontró con una alumna que pertenecía o que no pertenecía a su aula. Era despreciada por los alumnos del maestro. Incluso Jesús mismo, en cierto sentido, la trató con cierta frialdad. Pero esta alumna, a pesar de ser despreciada, era una mujer de fe. Osadamente se atrevió a colocar sobre la mesa argumentos que de alguna manera contradecían a los que Jesús estaba usando. La alumna convenció al maestro y consiguió lo que necesitaba. A Jesús, mis hermanos, les gusta que sus alumnos, es decir, nosotros, le manifestemos nuestras dudas o nuestras quejas. De esta forma le damos la oportunidad de solucionar nuestros problemas, sanar nuestras heridas y dirigirnos en el camino hacia la vida eterna. La señora White escribió en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 366, Cristo conocía la situación de esta mujer. Él sabía que ella anhelaba verle y se colocó en su camino. Ayudándola en su aflicción, él podía dar una representación viva de la lección que quería enseñar. Para esto había traído a sus discípulos. Deseaba que ellos viesen la ignorancia existente en las ciudades y aldeas cercanas a la tierra de Israel. El pueblo al cual había sido dada la oportunidad de comprender la verdad no conocía las necesidades de aquellos que le rodeaban. No había ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas. El muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía hasta a los discípulos sentir simpatía por el mundo pagano. Pero las barreras debían ser derribadas. Vamos a ver o ir al encuentro del alumno avanzado. Dice Marcos, el capítulo 10 y en el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Los alumnos que por el estudio de las Escrituras estaban mejor preparados para aceptar las enseñanzas de Jesús, decidieron rechazarlo. Dice la Biblia en Juan, el capítulo 9, los versículos 40 al 41, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Estos realmente eran ciegos espirituales. Los alumnos más cercanos del Señor Jesús también parecían padecer de algún tipo de ceguera espiritual, pues eran incapaces de comprender correctamente sus enseñanzas. Dice la Biblia en el libro de Marcos, el capítulo 8, los versículos 16 al 18, y discutían entre sí, diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. También estos eran ciegos espirituales. Sin embargo, Bartimeo, físicamente ciego, tenía una correcta visión espiritual. Él alcanzó a ver con claridad en Jesús al Mesías prometido. Así que era sin duda un alumno avanzado. De acuerdo a Hebreos 5, los versículos 12 al 14, algunos alumnos necesitan leche espiritual, debiendo ser ya avanzados, debiendo tener conocimiento avanzado de la palabra de Dios. Pero otros más avanzados pueden tomar alimento sólido, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios,
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De manera que cuanto más tiempo pasemos con Jesús y estudiemos su palabra, más capacitados estaremos para recibir sus enseñanzas y recibir alimento sólido. La señora White expresa en el libro Hijos e Hijas de Dios del 19 de noviembre, ella dice allí: no debemos permanecer siempre en calidad de niños en nuestro conocimiento y experiencia de las cosas espirituales. No hemos de expresarnos siempre en el lenguaje del que acaba de recibir a Cristo, sino que nuestras oraciones y exhortaciones deberían crecer en inteligencia a medida que aumenta nuestra experiencia en la verdad. En otras palabras, debemos crecer, debemos avanzar espiritualmente en el conocimiento de la palabra y de la gloria de Dios, y no quedarnos como niños a quienes hay que alimentar con leche. Que sea nuestro deseo y oración prepararnos cada día más en el conocimiento y la sabiduría de lo alto. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos.